Hoy, octubre 10 del año 2021, y empecemos con una palabra de oración, hermanos. Por favor, pongámonos de pies. Padre bueno, Padre santo, que todo lo puedes, todo lo sabes, omnipotente, omnipresente Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por darnos la oportunidad de estar esta mañana, Señor, en tu casa, alabándote, bendiciendo tu nombre y buscando, Señor, tu sabiduría, buscando tu luz, buscando tu guianza, Padre. Te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y pueda generar cambios, Señor, y verdadero arrepentimiento, y que nos sirva, Señor, también para ver más claramente tu evangelio, más claramente la obra de tu redención en nuestras vidas y todo lo que tú has pagado y lo que has hecho por amor a nosotros pecadores que no merecíamos nada, Señor. Gracias por tu evangelio, gracias por la cruz, gracias por Cristo. Gracias, Señor. Siempre vamos a estar eternamente agradecidos por esa salvación que tú nos has brindado, Señor, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Sé con cada uno de mis hermanos en esta mañana y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y nos ilumine para absorber como esponja, Señor, la sabiduría y la leche pura de tu palabra y poder aplicarla, Señor, eficazmente en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y por tu amor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y abramos nuestra Biblia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth seguimos con nuestra serie. ¿Alguien recuerda cómo se titula la serie? El Evangelio según Ruth. El Evangelio según Ruth. Hoy, hermanos, llegamos entonces al capítulo número 3 de nuestro estudio y espero entonces con la ayuda del Señor exponer del versículo 1 al versículo 18 del capítulo número 3. He titulado, hermanos, este sermón una propuesta de matrimonio. Así se ha titulado la enseñanza de hoy, porque es lo que vamos a ver, una propuesta de matrimonio. Ahora, en este capítulo 3, quizás muchos ya lo leyeron en su casa, pasan cosas sumamente raras, hermanos, que quizás podemos pensar que eran tradiciones o leyes de esos tiempos, pero son cosas muy raras las que Noemí le manda a hacer a Ruth y la que Ruth le hace a Boaz. Pero detrás de todas esas cosas y de esa estrategia que ellas planearon, podemos ver, hermano, en esta hermosa historia, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Y para allá vamos. El domingo pasado, el pastor predicó acerca del capítulo número 2. Y si recordamos el capítulo número 2, al final, la situación de Ruth y Noemí no era tan desesperada como en el capítulo número 1. ¿Por qué digo esto? Ruth, capítulo 2, versículo 23, dice: estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hermanos, recordemos que Ruth había tomado la iniciativa antes, diciéndole a Noemí: oye, nos vamos a morir de hambre, tenemos que salir, yo tengo que salir para velar por ti. Y maravillosamente, unos dirán por casualidad, pero como cristianos sabemos que es la providencia del Señor, Ruth llegó a espigar en los campos de Boaz. Y luego Boaz la trató con gracia y inclusive le dijo que se juntase con sus criadas y que dejara el montón, que simplemente cogía lo que sobraba. Y el capítulo 2 termina así, diciéndonos que Ruth se encontraba con las criadas espigando hasta que se acabó la cebada y vivía con su suegra. Entonces seguramente la situación de Ruth y Noemí había cambiado un poco para bien. Ya tenían alimento, ya tenían un poco de seguridad. Sin embargo, todavía nadie las había redimido. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Ellas todavía no tenían una solución definitiva a su situación. ¿Por qué? Porque Elimelech había muerto. El hijo de Elimelech, Malón, esposo de Ruth, también había muerto. Ellas estaban totalmente solas. Y como sabemos, en la sociedad judía, dos mujeres solas no podían
pagar nuevamente por las tierras que quizás habían alquilado antes de irse a Moab. Entonces pasaron los días, pasaron los meses, después de la euforia inicial de Booz, y la esperanza de redención de Noemí y de Ruth todavía estaba un poco intacta, porque recuerde que el objetivo era casar a Ruth. Sin embargo, todavía nada había ocurrido. Pero en el capítulo 3, la suegra de Ruth es cuando decide actuar y le empieza a dar pasos que seguramente parecen muy locos, que vamos a ver, y que muchos pastores y muchos estudiosos hoy en día dicen que los pasos que le dio Noemí a Ruth eran muy imprudentes, que no había mucha sabiduría en hacer eso, porque muchas cosas pudieron haber salido mal. Sin embargo, en la providencia de Dios, todo salió perfectamente bien. Entonces, en el capítulo 2 empezó con una iniciativa de Ruth. Ruth le dice, Noemí, no vamos a morir de hambre, tú tienes que dejarme ir a espigar. Ruth tomó la iniciativa. Pero en el capítulo 3 de nuestro sermón hoy, empieza con la iniciativa de Noemí. Noemí ahora es la que le habla a Ruth y le dice, versículo del 1 al 5, leamos. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿No suena muy loco esto, hermano, lo que Noemí le manda a hacer a Ruth? Y como le dije, ustedes podrán pensar, quizás eso era tradición en ese tiempo. No, hermano, eso no era ninguna tradición. Lo que Noemí le está mandando a hacer a Ruth seguramente era algo loco que no por ningún lado se hacía en ese tiempo. Descubrir los pies, acostarse, ir a altas horas de la noche por ahí sola. Hermano, muchas cosas pudieron haber salido mal. Y es por eso que nuestro primer punto en el sermón, vamos a ver la estrategia de Noemí. Noemí lanza su propuesta y esta es la estrategia. Y empieza el versículo 1 diciendo, no he de buscar hogar para ti. Noemí le dice a Ruth. ¿Qué significaba esta frase que Noemí le estaba diciendo a Ruth? A Noemí le interesaba el bienestar de Ruth. Ella quería el bienestar para su nuera. Hermanos, en los días del Antiguo Testamento no existía la seguridad social. Recuerden que esto pasó en el tiempo de los jueces. Es decir, que no había un gobierno centralizado. El libro de los jueces termina diciendo cada uno hacía como bien le parecía. No había ley. Por lo que dos mujeres solas, hermanos, se la tenían que ver muy difícil en una sociedad como esa, donde no había ley y no había un hombre en el hogar. Sin embargo, Dios en su ley, hermanos, en el Antiguo Testamento, Él ya había provisto un mecanismo legal. ¿Para qué? Para preservar el linaje y también las propiedades de la familia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había dicho claramente que Él era el dueño de las tierras. Él era el dueño de todo. Nadie se podía llamar el dueño de la tierra. Los israelitas sabían muy bien que ellos simplemente eran mayordomos, es decir, administradores. Si yo tengo este pedazo de tierra, yo sé muy bien que yo soy un administrador solamente. ¿Por qué? Porque mi esperanza de vida es 80, 90, 100 años. Ya después me muero, esto seguramente le va a quedar a alguien más. Y al que le quede también se va a morir. Pero la tierra siempre es de Jehová. Entonces los israelitas habían entendido eso, hermano. Los israelitas habían tomado parte de la tierra de Canaán y Dios había repartido esta tierra de Canaán entre las diferentes familias. Y quiero que preste atención, hermano, a estos 5 minutos que vienen de la prédica porque es importante para entender el capítulo número 3, de por qué ellas necesitaban un redentor. Hermano, si una familia no podía poner a producir la tierra, es decir, no podía sembrar, no podía usarla, si una familia no podía hacerlo,
entonces ellos podían alquilar o vender la tierra, pero simplemente por un tiempo. Aquellos que se la vendían o se la alquilaban, después de 50 años o en el año del jubileo, esa tierra volvía a pertenecer de nuevo a la familia que alquiló o a la familia que vendió. Esto Dios lo había establecido así para que el linaje se preservara y para que también cada linaje preservara su parte de tierra. Esto lo había declarado Dios ya en Levíticos. Ahora, por otro lado, un pariente cercano, establecía la ley, un pariente cercano podía actuar como el redentor de esta familia que había caído en desgracia. Había caído en desgracia porque no podía producir la tierra. Por ejemplo, Ruth y Noemí, que eran dos mujeres. Entonces, si esta familia que había caído en desgracia no podía producir la tierra y luego la había alquilado o la había vendido, ellos aún tenían la esperanza de que un pariente cercano de esa familia actuara como el redentor para volver a comprar o para volver a arrendar las tierras antes del año del jubileo, antes de los 50 años, a menos que esa familia desapareciera por completo. Entonces, en otras palabras, hermanos, ese pedazo de tierra tenía que quedarse en la familia a menos que la familia desapareciera. Miren lo que dice Levíticos capítulo 25, versículo del 23 al 25. Levítico 25, del 23 al 25. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora, el problema era que Ruth y Noemí sí se habían dado cuenta que tenían un pariente próximo, cercano, que era Booz. Pero Booz todavía no se había insinuado para nada. No le había hecho una propuesta formal a Ruth para nada. Entonces, aquel redentor que se ofrecía a ayudar a la familia que habían caído en desgracia tenía básicamente que cumplir dos requisitos. ¿Cuáles eran esos? Ser un pariente cercano, si no, no podía, hermanos. Si no, la familia desaparecía. Tenía que ser un pariente cercano a aquel que redimía esas tierras. Y, obviamente, tener los medios, tener la plata necesaria para adquirir de vuelta la propiedad de su pariente. Ahora, la ley decía, hermanos, que cuando el esposo de alguien moría, sin dejar descendencia, el hermano debía casarse con la viuda para dejar un heredero en la familia. Entonces, cuando muere Elimelech se había dejado descendencia, era Malón, su hijo. Malón se había convertido inmediatamente en el heredero de la familia. ¿Pero qué pasó? Malón también murió. Entonces, ellas, hermanos, necesitaban un redentor. Ellas necesitaban un heredero que preservara la familia de Elimelech, porque ya no quedaba más. Ellas necesitaban un pariente cercano para redimir su tierra y para redimir su linaje. Si no, la familia de Elimelech totalmente iba a desaparecer. Y he aquí, hermanos, la emoción de Noemí cuando se da cuenta que por la providencia de Dios, ese día que Ruth salió a espigar, estaba en los campos de Booz. Hermanos, y Noemí, créame que ella ni siquiera se acordaba de Booz cuando estaba en Moab. ¿Por qué? Porque ella dijo, he venido con las manos vacías, ya no tengo esperanza, estoy amargada. Ella ni siquiera se acordaba que Booz existía como pariente cercano para redimir su familia. Pero cuando se da cuenta de esto, Noemí obviamente se puso muy alegre y vio una chispa de esperanza para su familia. Ella todavía tenía algo de esperanza porque había un pariente cercano. Ahora, esta estrategia, hermanos, de Noemí, vuelvo a repetir, suena muy loca. Versículo número 3. Te lavarás, pues, te bañarás. Noemí le está diciendo a Ruth, báñate,
te ungirás, perfúmate, y vistiéndote de vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón. Y cuando él ya haya comido, cuando él ya haya bebido, seguramente Noemí pensaba, bueno, ya cuando él esté contento, ¿verdad? ¿Quién no está contento cuando come y bebe? Ya después de una comida, hasta que uno queda gozoso. Entonces, cuando pase eso, tú vas a ir donde él está acostado, le está diciendo, le vas a descubrir los pies. Hermano, eso no era tradición, pero ahora vamos a ver por qué quizás lo dijo. Le vas a descubrir los pies y te vas a acostar al lado de él. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Ruth se hubiera acostado donde no era? Porque, hermano, esa era la era. Ustedes han estado en el campo, ¿verdad? En el campo, cuando cae la noche, hermano, esa noche es densa, hasta que la noche se siente como pesada, porque está totalmente oscura, hermano. No hay ni siquiera un poste de luz. Hermano, así estaba Ruth, en esa oscuridad, cuando ya todos iban a dormir. Y Booz se quedó a dormir porque ellos, los dueños de la tierra, acostumbraban a hacer eso, porque si no venían los ladrones y se robaban, hermano, la cosecha. Entonces Booz se quedó a dormir en el lugar. Y en medio de esa oscuridad totalmente densa, que no se veía nada, Ruth tuvo que, me imagino, esperar cuando estaba oscureciendo, viendo a Booz desde lejos dónde se iba a acostar ese señor. Porque yo tengo que acostarme ahí. Eso fue lo que me dijo Noemí. Y cuando Booz comió, bebió, se acostó, le descubrió los pies y luego se acostó ella en sus pies. Algo muy loco, hermano. Esto no era tradición. Esto no era tradición para nada. Pero antes de decir, es una completamente locura lo que le dijo Noemí a Ruth, veamos dos cosas que podamos aprender de Noemí al hacer esta estrategia. Primero, ya como leímos Levíticos, lo que está haciendo Noemí no es nada ilegal. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que un pariente cercano podía redimir a Ruth. Es decir, Noemí está actuando bajo los preceptos, bajo los mandamientos ya establecidos por Dios. Como cristianos queremos actuar siempre bajo los mandamientos y bajo los preceptos ya establecidos por Dios. No queremos hacer nada que Él no haya mandado o que Él en su santa voluntad no permita. Entonces de Noemí podemos aprender eso. Ella actuaba bajo el marco establecido por Dios. Ahora, otra cosa, hermanos, si algo sabía Noemí muy bien, era acerca de que Dios era el autor de todo. Cuando Noemí vuelve de los campos de Moab, ella pronuncia una frase diciendo que Dios la había quitado todo. Y ella reconocía que Dios es el que daba, pero también es el que quitaba. Entonces Dios era soberano y Dios hacía lo que Él quisiera. Noemí tenía eso muy en claro. Pero sin embargo, su conocimiento de la providencia y de la sabiduría de Dios no la obligó a quedarse quieta con las manos cruzadas. Bueno, yo sé que Dios todo lo hace bien, Él hace todo perfecto. Ella bien pudo decir, me quedo aquí pues esperando que caiga voz del cielo y le pida matrimonio a Ruth. No, hermanos. Ella decide actuar. Ella no fue pasiva. Es decir, ella tenía un buen entendimiento, hermanos, de la soberanía, de la providencia de Dios, pero también conocía bien su responsabilidad como criatura. ¿En qué podemos ver esto, hermano? Si usted no tiene trabajo, usted puede orar definitivamente para que el Señor le dé trabajo. Pero si usted se queda en su casa, hermanos, todos los días, usted no puede esperar que el dueño venga a buscarlo y que le ruegue que trabaje en su empresa, hermano. Usted tiene que actuar. Y cuando consiga el trabajo, hay que hacer entonces lo suficientemente diligente para que el dueño no te quiera botar después. Porque nuestro conocimiento de la sabiduría y de la providencia de Dios no nos puede llevar a ser hombres pasivos, a quedarnos de hombros o manos cruzadas. Ay, no tengo comida, pero yo sé que el Señor me va a dar, Él va a proveer, Él es soberano, Él lo sabe todo. Bueno, si te quedas en tu casa, el Señor va a seguir siendo soberano y muy seguramente te vas a morir de hambre también, por tu falta de responsabilidad, por tu falta de diligencia. Entonces, ¿qué dice Daniel 11:32? Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Si nosotros verdaderamente conocemos a Dios, hermanos, debemos actuar. Si queremos ver, hermanos,
personas, almas nuevas en la iglesia, no podemos simplemente quedarnos y seguir orando que el Señor añada a sus escogidos. Debemos actuar, hermano, debemos salir, es nuestra responsabilidad. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hermanos, nuestro conocimiento de la providencia de Dios debe de energizarnos para actuar. No nos debe llevar a quedarnos de brazos cruzados. Si nos quedamos de brazos cruzados es entonces porque seguramente no hemos entendido nuestra responsabilidad y la providencia de Dios. Versículo del 6 al 9. Ya vimos la estrategia loca de Noemí a Ruth. Vamos a ver ahora lo que Ruth hace. Versículo del 6 al 9. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, se asustó y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hermanos, se nos dice que Booz, cuando hubo comido y bebido, se retiró a dormir. Nuevamente les dije que esos hombres en la era dormían, porque si no, saqueadores y los ladrones venían a robarle lo espigado. Pero también vemos que ella, hermanos, hace exactamente lo que su suegra Noemí le había mandado. Seguramente ella también pensaba que era una locura, pero la obediencia que Ruth le tenía a Noemí era tanta que siguió los pasos al pie de la letra. Ahora, ¿por qué le descubrió los pies? Si el hombre estaba arropado, ¿por qué le descubrió los pies? Bueno, yo no sé a cuánto les pasa, pero muchas veces el frío entra por los pies, hermanos. Cuando está lloviendo y hace mucho frío, a mí me pasa mucho que yo la única parte del cuerpo que tengo frío, que me estoy muriendo de frío, son los pies. Y tengo que arroparme los pies. Si me arropo los pies, ya como que el cuerpo se regula. Y muy seguramente fue por eso que Ruth le descubrió los pies, para que Booz se despertara del frío. Y ella entonces se acostó al lado de él. Entonces en el versículo 9 vemos lo que Ruth le dice a Booz. Él le preguntó, ¿quién eres? Hermano, la oscuridad era tanta, él no pudo ver claramente quién era. Él tuvo que preguntar, si no se ve nada, ¿qué se ve a esa hora en el campo cuando no hay luz? No se ve nada, hermanos. Booz, asustado, le dice, oye, ¿quién tú eres? Y vamos a ver lo que él responde en Noemí, versículo 9. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hermanos, aquí Ruth está usando las mismas palabras que usó Booz cuando le dijo a ella que había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Cuando Booz la vio por primera vez, Booz la alabó. Le dijo, yo sé lo que tú has hecho con Noemí y te felicito porque has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Pero ahora Ruth está usando la misma frase y le está diciendo a Booz, en otras palabras, tú que me dijiste que vine a refugiarme bajo las alas del Dios de Israel, refúgiame ahora tú bajo tus alas. En otras palabras, cásate conmigo, le está diciendo Ruth a Booz. Hermanos, hay que tener en claro que Ruth no fue a seducir a Booz, no, porque Ruth era una mujer íntegra y Booz también era un hombre íntegro. Y fue tanto así que siguió las órdenes al pie de la letra. Hermano, muchas cosas pudieron haber salido mal, como les dije esa noche. Seguramente Booz también fue tentado, hermanos, al tener a una joven en sus pies, perfumada, bañada. Pero vamos a ver que Booz era un hombre íntegro con lo que sigue. Y nuevamente, esto, hermanos, ocurrió solamente en ese tiempo. Esto no es que está diciendo la Biblia que las solteras ahora tienen que ir a buscar esposo de esta forma, ¿verdad? Porque es otra cultura, ¿no?
Eso no es lo que queremos decir aquí, hermanos, ni tampoco queremos decir que Ruth quiso seducir a Booz, porque ella hubiera hecho otras cosas para seducirlo. Ella simplemente fue a decirle, cásate conmigo, extiende el borde de tu capa sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto eres pariente cercano. Ya Noemí le había explicado a Ruth lo que podía pasar, que era legal. ¿Por qué? Porque Booz era pariente cercano de Elimelech. Vamos a ver la respuesta de Booz, hermano, en el versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, sean pobres o ricos. Vamos a dejarlos hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Booz? Hermanos, Booz seguramente pudo haber respondido, ustedes están locas las dos. ¿Cómo van a venir a esta hora de la noche? ¿Cómo Noemí te va a mandar a esta hora de la noche, sabiendo todos los peligros en los campos de Belén, sola, y la cantidad de hombres que duermen aquí también en esta era? Vete inmediatamente para tu casa, chiquilla loca. Pero ¿cuál fue la respuesta de Booz? La respuesta de Booz fue una respuesta llena de gracia. Versículo 10, nuevamente, bendita seas tú de Jehová. Nuevamente Booz la está alabando. Booz la está alabando. Y le dice, versículo 10, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Qué significa esto? Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Vos en otra palabra le está diciendo, si yo te alabé cuando te conocí, porque yo sé lo que tú hiciste con tu suegra Noemí, no la mandaste sola para Belén, sino que te viniste con ella de los campos de Moab, porque seguramente la amas. Si yo te alabé por eso, ahora más te alabo. ¿Por qué? Porque en vez de casarte con cualquier otro joven de Belén, sea pobre o rico, has decidido cumplirle el mandamiento de Jehová. ¿Que cuál era? Que un pariente cercano te puede redimir. Y vos, hermanos, vos la está alabando por eso. Vos la está enalteciendo por eso, porque ha decidido obedecer la ley del Señor. Hermano, Ruth seguramente se pudo haber casado con alguien más joven, porque vos no eras un pelado, hermano. Vos eras ya un viejo, quizás ya casi de 80 años. Y le dijo, bendita seas tú, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y versículo 11 le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermano, vos le está diciendo no temas, porque ella es mujer virtuosa. Hermano, en la Biblia hebrea, Proverbios, después de Proverbios viene el libro de Ruth. Y la mujer que habla Proverbios 31, ¿cuántos han leído ese proverbio? Habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Cómo es una mujer virtuosa? Y después del libro de Proverbios viene el libro de Ruth. Y se cree que es así para que los israelitas vieran el ejemplo y cómo era verdaderamente una mujer virtuosa en la historia de Ruth. Porque seguramente ella era una mujer íntegra, hermanos. Esta es la misma palabra que se usó en Proverbios 31, describiendo a Ruth. Ella era la mujer de Proverbios 31, hermanos. Era una mujer totalmente íntegra. Era una mujer sumamente virtuosa. Y Ruth y el pueblo y Belén lo conocían. Sabían el testimonio y el ejemplo de Ruth. Versículo del 2 al 15. Vamos a ver ahora que Booz está dispuesto a obedecer a Dios. Versículo del 2 al 15. Pero aquí también vamos a encontrar la respuesta de por qué Booz no había tomado la iniciativa antes. Versículo del 2 al 15 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano,
Con todo eso, hay parientes más cercanos que yo. Hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Y después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Hermanos, en el versículo 12 está la razón por la que vos quizás no había actuado antes. Vos conocías que sí habían pariente más cercano y que de acuerdo a la ley de Jehová, él tenía que esperar a que ese pariente cercano decidiera actuar o no. Él no podía actuar porque habían parientes más cercanos que él que le podían proponer matrimonio a Ruth o que podían redimir la familia de Elimelech. Él estaba obedeciendo la ley, hermanos. Aquí vemos otro ejemplo ahora de un hombre íntegro. Booz verdaderamente era un hombre íntegro y era un hombre en que podemos también, digno de imitar, podemos decir qué hombre es Booz. Muy íntegro, y no solamente por eso, sino por lo que viene a continuación, cómo trata a Ruth. En el versículo 3, hermanos, vemos su integridad. ¿En qué? En que la mandó a dormir, hermanos. Él no la mandó de una vez para atrás, para donde Noemí. ¿Por qué? Porque era quizás de madrugada, hermanos. Era de noche. ¿Qué no le podía pasar a Ruth en camino para atrás? Otros hombres las podrían ver, le podían hacer daño, le podrían robar, la podrían hasta violar, muchas cosas, hermanos. Pero en su integridad, él la mandó a dormir, es decir, la cuidó, hermanos. Vos ya amaba a Ruth cuando le está diciendo todo esto. Él la manda a dormir, la cuidó, pero también la protegió. Ahora, ¿cómo la protegió? La protegió en dos formas, hermanos. Protegió su reputación y protegió también su integridad física. Él no quería que pensaran mal de Ruth. Versículo 14, él le dice, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Vos está protegiendo la reputación de Ruth. Quizás no esperaron hasta las 6 de la mañana, pero a las 5, ya cuando estaba clareando, 5:30, ya cuando vos creías que era seguro para ella irse, que ella estaba clareando, pero también cuando los hombres aún dormían, porque si no, ¿qué hubieran podido pensar de Ruth, hermanos? Esta es una mujer fácil. O vos se saltó la ley, está en fornicación con Ruth, durmieron juntos, pero en todo eso vos eras sabio y era íntegro. Se nos dice que esa noche no pasó nada, hermanos, pero bien pudo haber pasado, porque ahí estaba la tentación de vos y Ruth, pero vos era un hombre íntegro. ¿Qué hombre era vos, hermano? Era un verdadero hombre protegiendo a Ruth en su reputación y su integridad física. Y la protegió porque realmente la amaba, hermanos. Vos realmente amaba a Ruth ya desde antes de casarse con ella. Y aparte de eso, hermanos, vos no solamente estaba pensando en Ruth, sino que también se preocupaba por la salud de ¿quién? De Noemí. Versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada. Vos nuevamente proveyó para ella 6 medidas de cebada. Hermanos, 6 medidas de cebada, ¿cuánto era eso? Eso inclusive podía ser hasta para 2 semanas, comida para 2 semanas. Ahora, eso no pesaba 1 libra, hermanos. 6 medidas de cebada pesaban 60 libras. Imagínense a Ruth a esa hora. Si uno con un saco eso de arroz de 10 libras ya está mal, hermanos. Realmente 60 libras. Ruth puede haber sido muy bonita, pero también era muy fuerte también, hermanos. 60 libras. Y estoy seguro que Noemí no estaba aquí a la vuelta de la esquina, hermanos. Hermanos, vos seguramente cumplió Efesios 5, 25, 26, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que hace un verdadero esposo, lo que hace un verdadero hombre que ama a su mujer. La protege, su reputación y protege también su integridad física. Y no solamente eso, sino que también provee para ella. Versículo 26 del capítulo 5 en Efesios dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y vamos a ver el fin de la propuesta, hermanos. Y aquí vamos a ver que Booz, cuando dio también esas cebadas, también estaba pensando en Noemí. Versículos 16 al 18. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Hermano, seguramente Noemí no durmió, yo creo, esa noche. Porque lo que ellas hicieron era un sí o un no. Era la esperanza para un nuevo comienzo o era ya el fin de su linaje, hermanos. Y significaba perder todo, porque vos no estaba obligado a redimirla tampoco. Vos bien pudo haber dicho, no, lo siento, no quiero. Y ya estaba. Pero me imagino cuando vio Noemí a Ruth de lejos, no pudo esperar y de una vez le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Booz no solamente se preocupaba por Ruth, sino también por Noemí. Y entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hermano, Noemí había dicho cuando regresó de los campos de Moab, yo me fui llena, pero volví con las manos vacías. Pero ahora Booz le está diciendo que no se preocupen más, porque ya han hallado un redentor. Y ahora Noemí tiene calma y paciencia, la que empezó tomando la iniciativa un poco desesperada de que su situación no cambiaba. Ahora esa misma Noemí le está diciendo a Ruth en el versículo 18, espérate, hija mía, tenemos un redentor ya. Algo va a pasar. Y si usted quiere saber qué va a pasar, hermanos, bueno, lo esperamos el próximo domingo. Lo esperamos el próximo domingo con la serie de Ruth. Pero para concluir, hermanos, este capítulo 3, tengo 3 puntos, hermanos. 3 enseñanzas que nos podemos llevar de este capítulo 3 de Ruth. Como hemos dicho, la decisión de Noemí al hacer eso fue muy imprudente, hermanos, porque muchas cosas pudieron haber salido mal. A esas altas horas de la noche, Ruth pudo haber sido asesinada por alguien. Ruth pudo haberse acostado a los pies de otro señor. Alguien pudo haber visto a Ruth y Booz y la reputación de todos hubiera quedado manchada. Entonces la decisión de Noemí no fue la más prudente, hermanos, pero aprendemos que nuestras imprudencias nunca van a frenar el plan de Dios. Nuestras imprudencias, nuestras malas decisiones nunca van a frenar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque desde el mismo inicio de esta historia empezó con una mala decisión. Elimelech abandonó Belén para ir a Moab, abandonó la casa de pan para irse a la casa del pecado, hermanos. Eso fue una terrible decisión. Pero si Elimelech no hubiera hecho eso, no hubiera habido Ruth, porque Ruth era moabita. De allá fue donde vino. Entonces, es por eso que la providencia se conoce como un misterio. La forma en que Dios gobierna el mundo y su plan es un misterio. No entendemos cómo del pecado de Elimelech pudo entonces obrar Dios en esa decisión para que viniera Ruth y luego de Ruth viniera el abuelo de David y luego viniera David y luego viniera de ese linaje el Salvador, nuestro Redentor, hermanos. ¿Cómo es eso? No explicamos, es un misterio la providencia del Señor. Ahora, obviamente, hermano, no estoy queriendo decir con esto de que ahora, bueno, no importa, voy a tomar todas las malas decisiones, si al final Dios va a actuar para bien. No, porque eso sería ser fatalista, hermanos. Sin embargo, este conocimiento nos da paz, nos da seguridad, nos da consuelo
de que todo forma parte del plan perfecto de nuestro Señor para redimirnos y para venir a buscar a su pueblo cuando Él lo decida. Entonces podemos tener paz, hermanos. Si todos nos hemos equivocado, hermanos. Leve, gravemente, todos hemos tomado malas decisiones, pero nada de eso va a frenar el plan de Dios para con usted. Porque usted es un verdadero hijo del Señor, si usted se ha arrepentido y ha creído en Él para salvación. Eso es uno. Como segundo punto, podemos aprender de que Dios quiere para su pueblo que actuemos como pequeños redentores, ya que la misma ley de Moisés, hermanos, estaba diseñada para no solamente preocuparse por los israelitas, sino que la ley fue diseñada también para preocuparse aún por los extranjeros. Es por eso que Ruth podía espigar, aún siendo extranjera, aún siendo moabita. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, hermanos, debemos procurar ser pequeños redentores en nuestra comunidad. Debemos preocuparnos por los demás. Debemos preocuparnos por nuestro prójimo, por aquellos también que están lejos, por los de otros países también. Podemos ayudar de alguna u otra forma. Tenemos que ser pequeños redentores y tenemos que actuar, hermanos. El conocimiento de la providencia de Dios no nos puede llevar a quedarnos de brazos cruzados. Debemos actuar como actuó primero Ruth para ir a espigar y como actúa después Noemí en ese plan estratégico. Debemos actuar, hermanos. Y número 3, hermanos, el punto más sorprendente de esta historia y el más importante es que esta historia de Booz con Ruth nos apunta, hermanos, hacia adelante, hacia un acto de redención infinitamente más especial que la de Booz con Ruth. Hermanos, recordemos que el redimir es un acto de bondad. Booz no estaba obligado a redimir a Ruth. Él lo hizo por bondad, por pura gracia. ¿Por qué? Porque aquel que va a redimir, él tiene que perder algo, hermanos, para recuperar otra cosa, pero para el bien de otro. Booz iba a perder seguramente dinero o propiedad para poder redimir los campos de Elimelech para el bien de ¿quién? De Noemí y de Ruth. Y en Booz vemos simplemente, hermanos, un ejemplo imperfecto de lo que fue la sombra de lo que Cristo como Redentor iba a hacer por su pueblo. Hermanos, todos nosotros somos Ruth. Todos venimos de los campos de Moab. Todos somos pecadores. Todos somos esclavos de nuestras propias concupiscencias. Y necesitábamos un pariente, hermano, cercano. Un pariente que nos redimiera. Pero tenía que ser un pariente cercano. Es por eso que Dios se hizo en forma de hombre y se despojó de sí mismo. Tenía que ser de nuestra carne, hermano. Tenía que ser de nuestra misma especie para poder redimirnos. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamarnos parientes, hermanos. Ese es nuestro pariente cercano que nos redimió del pecado. Él tuvo que ser hecho semejante a nosotros. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, hermanos. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Booz, nuestro pariente cercano que nos redimió, que salvó no solamente nuestra herencia, sino también nuestro linaje, hermanos. Estábamos totalmente destinados a perecer como linaje humanos, pero Él se hizo en forma de nosotros para redimirnos, para pagar el precio, comprar nuestra salvación. Qué bendito Redentor, hermanos, tenemos en Cristo. Así que pongámonos de pies para alabarle y para agradecer ese acto de redención que pasó ya hace 2021 años, hermanos, en la historia, cuando Él vino y redimió a su pueblo del pecado, para llevarnos con Él, hermano, a ese futuro glorioso que todos esperamos algún día. Oremos. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor.
Gracias, Padre, por rescatarnos, por redimirnos, porque no estabas obligado a hacerlo, Señor, pero por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu bondad y por tu benevolencia, te plació hacerte en forma de hombre y llegar a un acuerdo con el Padre y morir por tus escogidos. Señor, nunca vamos a tener cómo pagarte, así como Noemí y Ruth no tenían cómo pagarle a vos. Nunca vamos a tener cómo pagar semejante sacrificio, Señor. Maravilloso es tu gran amor, inmesurable es tu gran amor, que nos deja sin palabras, que no podemos expresar cómo, por qué, porque ciertamente no lo merecíamos, porque tú nos amaste primero, Señor, para luego nosotros poder amarte a ti. Gracias por esa salvación y esa redención bendita y eterna que llevaste a cabo en la cruz, Señor, del Calvario. Señor, te rogamos que tú redimas a tu pueblo, Señor. Añadas a los que han de ser añadidos a tu iglesia, para que gocen de esta salvación bendita, hermosa y perfecta que tenemos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y